Bueno, buenos días nuevamente. Mi nombre es Katy Cordero Fuentes. Yo soy la editora de la revista Reflexiones. Les doy la más cordial bienvenida en nombre del Consejo Editorial. Para la revista es un honor contar con su participación y principalmente con la participación de la bachiller Montserrat Casasola Romero, quien trabaja como profesora honoris del proyecto de lenguaje inclusivo y diversidades sexuales del Centro de Investigaciones de Estudio de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy, Montserrat nos va a acompañar con el taller del lenguaje inclusivo de género, el cual se llevará a cabo el día de hoy y el 3 de diciembre. Entonces, para no dar más pie, le agradezco a Montserrat su participación y su tiempo y a ustedes también. Cualquier cosa, como les dije, las consultas las pueden realizar por medio del chat o levantando la mano para contestar cualquier duda o consulta. Montserrat, le agradezco y el público es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio con la primera sesión entonces que vamos a tener de este taller. Ok. Listo. Ok, entonces vamos a iniciar. Para iniciar vamos a hacerlo con una actividad para ir entrando en confianza. Entonces, vamos a iniciar con esto. Ok, entonces Vamos a ver qué pasó, que se nos desconectó Montserrat. Nos regalan un segundito. Listo, ya Montserrat se está conectando nuevamente. Les pedimos ahí las disculpas. En la virtualidad todo puede suceder. Entonces, volvemos a retomar. Montserrat, muchísimas gracias. listo. ¿Me puedes volver a permitir compartir pantalla? Listo. Ujú. Ok, como les decía, entonces vamos a iniciar realizando una actividad. Entonces, para eso les voy a solicitar que si tienen ahí papel y lápiz, entonces van a dibujar estas, lo primero que se les venga a la mente con, disculpen, con estas tres oraciones, ¿ok? Entonces, todos los niños salieron a jugar fútbol, presidentes y vicepresidentes de la región se reunieron el fin de semana y el alumnado se manifestó en contra del presupuesto para la educación superior. Entonces, vamos a realizar un dibujo por cada una de esas oraciones y cuando los tengan listos, me escriben ahí por el chat o levantan la mano y como es un taller, pues es bastante participativo. Entonces, les voy a pedir a dos personas voluntarias que nos enseñen sus dibujos. No tienen que ser unos dibujos muy elaborados tampoco. Entonces vamos a tomarnos unos minutitos para realizar esta actividad.
¿Cómo van con esos dibujos? ¿Ya tienen por lo menos uno listo? Pueden comentar vía chat o pueden abrir su micrófono para contestar. Bueno, listo. ¿Hay alguna voluntaria o voluntario que quisiera mostrar sus dibujos, al menos uno de los que realizó? Vamos a ver qué tenemos por acá. Ejemplo, mm, Cristina Vargas. Hola, buenas. Yo no tengo posibilidad de dibujar en ese momento, pero me fui imaginando todo y tal vez Ok. quisiera Adelante, Cristina. Creo que le perdimos. Sí, bueno, no sé si alguna otra persona, Gabriela, María Paula o Keylor. Gabriela, sí, o Buenas, María Paula, sí, hola. hola. Bueno, yo puedo mostrar el primero, solo un Ujú. momento. Ok, vamos a ver si se puede ver. Ahí, no sé si se ve. Sí, sí se puede ver. Perfecto. Ok, bueno, al usar las expresiones todos los niños, realmente solo pensé en hombres y muchísimo más cuando hablamos de un deporte como el fútbol. No me imaginé nada formal, sino algo como una tarde típica de niños saliendo como a jugar fútbol. Eso fue como lo que me imaginé, lo que se Ujú. me vino a la mente. Y en los otros dos no me dio tiempo de hacerlo. Todo bien, muchísimas gracias por tu dibujo. Bueno, más adelante y en la próxima sesión también vamos a comentar un poco de por qué estamos iniciando con una actividad como esta, ¿verdad? Y lo importante que es evidenciar que cuando hablamos de un masculino genérico, entre comillas, estamos creando una ambigüedad y una invisibilización, ¿verdad? Que a su vez pues va a repercutir en lo que podemos, en las imágenes mentales que podemos crear cuando escuchamos este tipo de enunciados. Entonces vamos a iniciar con una serie de conceptos como básicos para entender qué hablamos cuando hablamos de lenguaje inclusivo, ¿verdad? Entonces, primeramente, entender que cuando hablamos de lenguaje inclusivo es una visión que aborda el lenguaje desde una postura más sociolingüística, es decir, el lenguaje ligado con la sociedad y su papel, ¿verdad? Como con las personas hablantes. Entonces, entendiendo el lenguaje como un fenómeno sígnico, social e ideológico que es esencialmente variable. Esto es súper importante. La lengua no es estática, va a variar y esta variabilidad está ligada a las necesidades comunicativas de las personas que utilizan una lengua. Entonces, va a estar ligado a un contexto que implica la relación entre la individualidad, en cómo yo me autoidentifico, y una relación también con la colectividad, ¿verdad? Mediante la cual se construye una realidad cultural. Entonces, el lenguaje se organiza bajo códigos sociales y la creación simbólica de la individualización y la subjetividad de las personas y se estructura en representaciones colectivas que a su vez determinan la forma y forma la imagen que cada cual construye de sí misma o sí mismo y de su experiencia. Posteriormente tenemos el lenguaje inclusivo, que hay que tener claro que cuando hablamos de lenguaje inclusivo, también hay que tener claro que hay varios tipos de lenguaje inclusivo, ¿verdad? Este taller es específicamente de lenguaje inclusivo de género, pero hay otros tipos de lenguaje inclusivo. Entonces, el lenguaje inclusivo
es cuando se hace uso de un lenguaje para evidenciar un posicionamiento ideológico frente a diversos temas, ¿verdad? Esto puede ser género, como es el que vamos a abordar acá, puede ser una cuestión de discapacidad, pueden ser diferentes razones, ¿verdad? Entonces, es un posicionamiento político de quien habla o escribe, ¿verdad?, hacia un contexto y pues que expone cómo se quiere posicionar respecto a este. Y que se ha desarrollado con colectivos sociales que luchan por los derechos como una estrategia para posicionarse ideológicamente frente a un contexto. Ahora estamos hablando en este taller específicamente del lenguaje inclusivo de género, ¿verdad? Que tiene un papel súper importante en el movimiento feminista de los años 60, sobre todo en Estados Unidos, también con el inglés. Ellas llevan a cabo varias propuestas y reformas lingüísticas, ¿verdad? Para ir pues creando también como políticas respecto a el lenguaje inclusivo. Es además un posicionamiento ideológico que implica la utilización de ciertas estrategias lingüísticas de las personas hablantes de una lengua para evidenciar la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Y además ahora también el lenguaje inclusivo lucha por una visibilización de otras identidades de género y su representación a nivel discursivo, ya sea oral o escrito. Además de ser una reforma lingüística que busca la visibilización de las mujeres, como les menciono, no solo de las mujeres en un inicio, pues sí fue así, ¿verdad? Pero también de otras identidades que no encajan específicamente dentro de la identidad masculina. Y esta pues es como una lucha que se hace a través del lenguaje. Si tienen alguna duda o comentario, pueden levantar la mano, pueden escribirlo en el chat o pueden interrumpir en cualquier momento. Concepto de género social, ¿verdad? Es importante como diferenciar esto del género social gramatical, ¿verdad? Que es como a veces escuchamos comentarios como de, ay, voy a decir entonces el meso y cuestiones así, ¿verdad? Cuando entendemos la diferencia y la relación también que hay entre el género social y el género gramatical, podemos entender cómo es que funciona sobre estos el lenguaje inclusivo. Entonces, el género social es una construcción social y cultural que distingue las diferencias en los atributos de hombres y mujeres, niñas y niños, y en consecuencia se refiere a las funciones y responsabilidades de las hombres y mujeres. Son roles y atributos basados en el género, por tanto cambian con el tiempo y varían en diferentes contextos culturales. Esto según la conceptualización que hace la UNICEF respecto al género social. Y el género gramatical es... está basado, son clases de sustantivos que reflejan un comportamiento con las palabras asociadas a estos. Entonces, ahí el sustantivo debe estar en concordancia con los otros elementos, que le acompañan. Como puede ser un artículo o un adjetivo. Entonces, en español, por ejemplo, tenemos dos géneros gramaticales, el masculino y el femenino. Si tenemos un sustantivo masculino, vamos a tener un adjetivo masculino y un artículo masculino. Si tenemos un adjetivo femenino, tendremos pues un adjetivo femenino y un artículo femenino. Entonces, por ejemplo, si tenemos mesa, que es un sustantivo con género gramatical femenino, vamos a tener un adjetivo femenino, por ejemplo, blanca, y un artículo femenino, por ejemplo, la. Entonces sería la mesa blanca, ¿verdad? Que también no solo concuerdan en género, sino que también deben concordar en número, ¿verdad? Si es singular o si es plural. Entonces, ¿cuál es la relación entre el género social y el género gramatical? Bueno, el género es utilizado a mediados del siglo XX para referirse también como a personas intersexuales y todo esto desde la medicina. Después el feminismo de la segunda ola empieza a emplear también este término, y la relación entre los conceptos de género social y género gramatical es que ambos están relacionados y ambos hablan de una clasificación, ¿verdad? En el caso del género social, pues es una clasificación de un orden cultural, ¿verdad? Un constructo social.
Y el género gramatical pues es una clasificación que se hace de los diferentes tipos de sustantivos, de acuerdo a la terminación, ¿verdad? Que como les comentaba, en algunas lenguas puede ser neutro, masculino, femenino, en español tenemos masculino y femenino. En latín está masculino, femenino y neutro también. Entonces, la perspectiva de género es la perspectiva bajo la cual, ¿verdad?, se estudian y nacen estos estudios de lenguaje inclusivo de género y otros estudios, ¿verdad?, de otras disciplinas que tienen relación con género. Entonces, pues es una categoría analítica con la que se cuestionan estereotipos y se crean nuevos contenidos para incidir en el imaginario colectivo en pro de la igualdad y la equidad, ¿verdad? Bajo esa misma perspectiva es que se aborda o se estudia el lenguaje inclusivo. Entonces, tenemos estos otros conceptos de lenguaje inclusivo, ¿verdad? De Silvia Rivera, que el lenguaje inclusivo es el nombre que se utiliza para designar ciertos usos del lenguaje que se llevan a cabo personas usuarias de la lengua con el fin de hacer explícito su posicionamiento ideológico. Es un posicionamiento político o orientación de quienes escriben y hablan hacia un contexto. Implica cómo lo conciben, cómo quieren posicionarse ante este. Y este otro que habla del conjunto de propuestas para visibilizar a las personas de todos los géneros. Vemos que ya es más amplio, no estamos hablando acá solamente de hombres y mujeres, que como vamos a ver, algunas estrategias se utilizan más para hablar de hombres y mujeres, pero hay otras herramientas que también podemos utilizar, otras estrategias del lenguaje inclusivo para no limitarnos a una cuestión binaria de la lengua, que eso también es muy importante. En particular, mujeres y personas no binarias al escribir, hablar y representar gráficamente, promoviendo que las y los hablantes abandonen y no incurran en sexismo. Entonces, tenemos estos otros conceptos que son importantes cuando hablamos en un contexto como el de la Universidad de Costa Rica de lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque la universidad tiene política lingüística respecto a este tema. Entonces, no es que estamos hablando acá de una cuestión meramente antojadiza, ¿verdad?, de un grupo reducido de personas, no, sino que también hay política institucional respecto a esto, y entonces, pues es parte también de las normativas que puede pedir la universidad y cualquier revista académica sobre aspectos a considerar para hacer una publicación en alguno de estos medios. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la planificación lingüística son los esfuerzos deliberados por influir en el comportamiento de las personas respecto de la adquisición, la estructura o la asignación funcional de sus códigos lingüísticos. Y la política lingüística es la medida definida por un ente actor, generalmente con poder, en este caso puede ser una institución como la universidad, ¿verdad?, con respecto al uso de una o unas lenguas en determinados contextos y que dependen de aspectos sociopolíticos. En este caso, el uso, ¿verdad?, de un lenguaje no sexista, o lenguaje incluyente, o lenguaje inclusivo, o lenguaje contrahegemónico. Pues hay una discusión también de cómo llamarle a este lenguaje. Entonces tenemos este acertijo por acá. El enigma del cirujano, ¿sí? Un hombre y su hijo van en moto a mucha velocidad. La moto derrapa y el hombre muere. Al niño lo llevan malherido al hospital más cercano. Al llegar al quirófano y ante la gravedad de las heridas, se decide ponerlo en manos de una eminencia en la materia. Se desplaza hasta allí. Cuando llega se desarrolla el siguiente diálogo. ¿Será usted capaz de salvarlo? ¿Cómo no hacerlo? Es mi hijo. Entonces no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre este acertijo, la respuesta, ¿verdad? De cómo es que ocurre esto, con quién se está hablando. Tienen el chat a disposición o pueden abrir el micrófono y conversar. ¿Alguien quisiera comentar algo respecto al acertijo? No sé, por ejemplo,
Gabriela, Keylor o María. Hola, buenos días. Buenos días. Eh, no sé qué, me parece que sería más sencillo especificar desde el inicio que el padre del niño es el médico que lo va a atender. Ok, entonces vos decís que el papá del niño es el que es el que lo va a atender. Sí, Ok. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Keylor o Cristina o María Paula o María. Tal vez podría ser que el hombre que muere, em, no, no, es que iba a decir como que el hombre que muere no es el chico, sino el papá, pero dicen que el niño se lo llevan. Sí, todavía estoy en eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que sucede en este acertijo es que la eminencia médica es la madre del niño. Entonces, esto está muy relacionado con la actividad que hicimos al inicio, porque si bien a veces se pueden utilizar términos que se pueden considerar neutros, ¿verdad? Por ejemplo, acá estamos hablando de una eminencia en la materia, no estamos haciendo alusión a un género en específico, ¿verdad? No sé, digo acá en manos de un doctor. Tenemos imaginarios masculinos cuando hablamos de un tema, por ejemplo, en este caso como medicina. Entonces, aunque utilicemos un término neutro como es una eminencia, tenemos imaginarios masculinos y pensamos que es el padre del niño. Pero ¿por qué no pensar que esa eminencia era la madre? ¿Verdad? En este caso, pues eso es lo que quiere evidenciar este acertijo. O sea, el padre del niño murió, el niño iba con el padre en su moto, pero la eminencia que va a atender al niño es la madre. Ok, entonces tenemos este otro concepto que sería el androcentrismo, que consiste en Montserrat, considerar, ¿sí? tal vez me gustaría añadir algo respecto Ujú. al acertijo, también cómo se construyen lo que hablamos al inicio, estas imágenes mentales, que si posiblemente el acertijo se pensara o dijera que se encontró, no sé, al personal de limpieza o labores que son más asociadas hacia las mujeres, podríamos ahí pensar, ¿verdad?, en la figura de una mujer, de una madre, pero tal vez Ujú. esto, como también la asociación de ciertas profesiones, ciertas ocupaciones e incluso ciertos puestos a nivel jerárquico, se asocian con esta idea de la visión dicotómica entre hombres y mujeres. Yo creo que también eso, y creo que, vamos a ver, es algo como que siempre está ahí, o sea, tenemos que pensarlo para ver lo que quizás está oculto cuando debería ser un poco más evidente, pero por la misma socialización se van naturalizando y nos cuesta a veces estos ejercicios de reconocerlo a simple vista. Ujú. Sí, muchas gracias, Keylor. Sí, exacto. Quizás si hubiese sido en otra área, ¿verdad? O si hubiese hablado de de otro cargo, no hubiese sido tan difícil pensar en la madre del niño, ¿verdad? Pero en este caso, como hablábamos de una eminencia en la materia, como que lo primero que se piensa es en un hombre. Y vemos que estamos hablando de que acá está puesto estamos hablando de manera neutra, ¿verdad? De eminencia no está hablando de un género en específico, pero como hasta esas cuestiones, ¿verdad? Que a veces pueden parecer que no están haciendo alusión a un género, pueden hablarnos en masculino, porque esas son las representaciones mentales que tenemos, ¿verdad? Entonces, es también un trabajo. El lenguaje inclusivo es como un proceso de concientización, ¿verdad? Más allá de solamente seguir ciertas normas, es un proceso de concientización en el que no solamente vamos cambiando en cómo escribimos, sino también en cómo vamos creando esas representaciones mentales, ¿verdad? Que es un poco más complejo ese trabajo,
porque es algo que tenemos ya muy, muy arraigado, que yo puedo estar consciente como de lo que escribo, pero a veces como lo que vamos pensando y cómo estas cuestiones que están mucho más implícitas son un poco más difíciles de cambiar. Ok, entonces tenemos este concepto de androcentrismo, ¿verdad? Que es considerar al hombre el prototipo de la representación humana, lo que reduce a las mujeres, ¿verdad? En este caso así lo menciona Bengoechea, pero no solamente a las mujeres, ¿verdad? Sino todo otro ser que se salga de ese prototipo de hombre al estatus de seres subsumidos en la norma general, de la que son meros casos particulares o diferentes, ¿verdad? Súper común, ¿verdad? Que se hable de lo no marcado, ¿verdad? Que en español el género no marcado es el masculino. Entonces, todo lo que sea como diferente o particular, hay que agregarle una marca. Hay un estudio que se hizo en España, si mal no recuerdo, sobre en estudiantes, que era justamente lo que hicimos al inicio, dibujar, ¿verdad? Se les presentaban ciertas oraciones y tenían que dibujar relacionado con lo que decía la oración. Y en muchos casos, aunque la oración estuviera masculino y femenino, había mucho más dibujos de hombres que de mujeres. Y cuando les preguntaban a las personas estudiantes por qué dibujaban más hombres que mujeres, decían que era más fácil dibujar hombres, porque al dibujar mujeres tenían que hacerle la faldita o tenían que hacerle el pelo largo, o sea, que incluso en la iconografía las mujeres son lo marcado, o sea, es necesario marcarle una faldita para que sea mujer, es necesario marcarle que tiene pelo largo para que sea mujer, y el hombre es lo fácil, es lo no marcado, es lo común, ¿verdad? Como si la mujer fuese lo particular, lo diferente y por lo tanto lo que hay que marcar. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos del diccionario de la RAE, que esto, bueno, esto es de la edición del 2020, ¿verdad? No estamos hablando tampoco de ediciones muy viejas, donde humano, humana se define como un ser que tiene naturaleza de hombre. Esto es que se usa frecuentemente como masculino plural para referirse a un conjunto de hombres y perteneciente o relativo al hombre o propio del hombre. Vemos que la mayoría de acepciones que tiene la palabra humano va referida a hombre. Entonces vamos a ver la referencia de hombre en el diccionario y habla de un ser racional, varón o mujer, como su primera acepción, pero luego el resto de acepciones habla de varón. Masculino, varón, persona del sexo masculino, varón que ha llegado a la edad adulta, ¿verdad? Eso también señalando específicamente que ha llegado a la edad adulta. Varón que tiene las cualidades consideradas masculinas por excelencia. Entonces, si vemos que, aunque acá hable hable de varón o mujer, en la mayoría de acepciones de hombre, pues obviamente refieren al sexo masculino. Y humano, pues esa también refiere a hombre, que a su vez refiere a sexo masculino. El gozar estaba definido hasta hace algunos años en el diccionario como disfrutar carnalmente de una mujer, y huérfano, perdón, hasta el 2014 estaba definido como especialmente de padre. Entonces, ya vemos que en el diccionario se pueden encontrar estas acepciones que pues resultan, ¿verdad? Resultan preocupantes y necesarias de analizar, porque muchísimas veces pensamos que lo que está en un diccionario es algo completamente neutro, apolítico, que es meramente descripción, y no es así, ¿verdad? También hay que analizar lo que ocurre en los diccionarios, porque son decisiones de un grupo de personas, ¿verdad? No es algo, la lengua no es como el que está ahí y la utilizamos, no, sino que la lengua va a responder también a cuestiones sociales y como tal pues va a estar permeada también de ideologías. Entonces, además de esas implicaciones, ¿verdad?, que vemos en el diccionario, que son de carácter léxico, estamos hablando de palabras, sus definiciones, tenemos unas implicaciones pragmáticas que son a veces un poco más complejas de discernir, ¿verdad?, porque
implica como no precisamente estamos hablando de cambiar unas palabras por otras, no precisamente es de hablar con palabras más neutras o hablar femenino masculino, sino es la forma en la que se construyen estos enunciados que implican un sesgo sexista. Entonces, acá están estos enunciados, por ejemplo, de periódicos, de casos acá en Costa Rica. No sé si alguien quisiera comentar algo al respecto de algo que pueda encontrar en uno de estos enunciados, algo que le comunique más allá, ¿verdad? Como de que sabemos que está hablando de un tema sensible, pero algo que comunique como implícitamente algunos de estos enunciados. Entonces, les voy a dar un momentito para que lo lean y pueden abrir su micrófono y comentar. Algunas de las personas que no han participado o quienes ya han participado, si quieren comentar algo, María Paula, Gabriela o Cristina. Ok, aquí Sí, vemos sí. yo. No, que me llama mucho la atención que en los enunciados de la derecha, a causa de femicidios, este año han quedado huérfanas 30 personas, y el de abajo, femicidios, 10 de cada 13 mujeres asesinadas eran madres. Pues es esta cuestión de evidenciar la condición de madre de estas mujeres. O sea, no son primero mujeres, son primero madres, ¿verdad? Entonces eso me genera como incomodidad, ¿verdad? Ujú. Sí, muchas gracias. Y como lo comentaba la compañera Gabriela, en el caso de estos dos enunciados podemos ver cómo no se está evidenciando el problema, ¿verdad?, de los femicidios, sino que se está hablando de estas vidas como madres, ¿verdad? Como la función social que cumplían de ser las madres de otras personas. Y entonces la problemática que se crea a partir de su muerte, ¿verdad? No precisamente centrándose en la muerte, sino en el problema que queda a raíz de eso, ¿verdad? Que son las personas que quedan huérfanas. ¿Alguien más quisiera comentar algo respecto a otra cosa que pueda haber de estos enunciados? Sí, yo quisiera decir que también en el de abajo a la izquierda Ujú. tienen que hacer énfasis en que es nicaragüense, o sea, cuando sí se da un poco este enfoque al masculino, entonces tiene que tener este calificativo de nicaragüense, o sea, sabiendo toda la carga que hay, sobre todo pues, en este país, ¿verdad? Con la xenofobia. Ujú. Sí, muchas gracias, Cristina. Sí, justamente, de hecho podemos ver el contraste entre el primer titular que está justo arriba del que mencionaba la compañera, como cuando es un costarricense que se está hablando, se habla de su profesión, un ingeniero en sistemas, que eso también es un atenuante, ¿verdad? Que se utiliza muchísimo para, estamos hablando de una persona profesional, entonces ya las personas, ay, pero es que un muchacho con un futuro por delante y todo esto, ¿verdad? Son es el tipo de comentarios que se empiezan a dar en este tipo de publicaciones. Y es un atenuante porque la gente lo empieza a ver como un hecho aislado, como, ay, es un muchacho que estudió, era una persona de bien, fue un error, ¿verdad? Mientras que para la persona nicaragüense no ponen nada de su grado académico o su profesión ni nada, sino que se habla de la nacionalidad y como lo decía la compañera, ¿verdad? Sabiendo toda la carga de xenofobia que puede generar un enunciado como este, ¿verdad? Y que no son cuestiones que se hacen de manera eh, inocente, ¿verdad? Ingenua, es con toda la intención de, de crear esa controversia, de crear esa discusión y volvemos a lo mismo, se resta o se quita el foco de la discusión principal, ¿verdad? Que es el asesinato de esta mujer y se va la discusión hacia otro tema que hay, empiezan a hablar de las personas migrantes cuando ese ni siquiera era el punto, ¿verdad?
Entonces, sabemos que cuando hablamos de lenguaje inclusivo, pues hay contraargumentos, ¿verdad? Que no aborda los verdaderos problemas, que es una pérdida de tiempo y que está prohibido por la RAE. Bueno, vamos a ir viendo cómo estos contraargumentos se pueden discutir bastante y tenemos bastantes argumentos a favor del lenguaje inclusivo que pueden ir pues votando este tipo de contraargumentos que se hacen. Entonces, la lucha de el lenguaje inclusivo es una lucha también que aborda unas violencias simbólicas de actitudes, de gestos, de patrones de conductas, de creencias, y que, como esta es una cita que se encuentra en el libro de Yadira Calvo, de Mujeres, Palabras y Alfileres, las palabras pueden actuar como dosis mínimas de arsénico. Uno se las traga sin darse cuenta y parecen no sufrir efecto alguno. Al cabo de un tiempo se produce un efecto tóxico. A mí me parece súper claro un ejemplo de hablar de esto como dosis mínimas de arsénico. Cuando una está pequeña, empieza a acostumbrarse a que le hablen en masculino, ¿verdad? A decir, bueno, vamos todos a jugar, salgan, fórmense todos por acá, y todo esto siempre se nos habla en masculino, y poco a poco vamos aprendiendo a tener que sentirnos nombradas cuando se habla de nosotras en masculino. Y esto actúa sigilosamente, ¿verdad? De esto pues nos vamos como adecuando, nos vamos acostumbrando a tener que sentirnos nombradas o incluidas, ¿verdad? Cuando se nos habla de esta forma, a tal punto que cuando una crece muchísimas veces escucha que nos referimos en masculino. A veces se puede escuchar que una mujer diga, ay, es que no es lo mismo cuando uno mismo, ¿verdad? O sea, hablar de una misma en masculino, yo creo que es es un claro ejemplo de cómo estas pequeñas dosis, al final de cuentas, producen ese efecto tóxico en el que nosotras mismas, hablando de nosotras mismas, empezamos a hablar en masculino, ¿verdad? Para referirnos a nosotras o para referirnos a un grupo incluso en el que son solamente mujeres, ¿verdad? ¿Cómo vamos adoptando esas formas masculinas incluso para contextos femeninos o feminizados? Y sin darnos cuenta se hace parte de nosotras, ¿verdad? Entonces, como les comentaba al inicio, hay una resistencia selectiva histórica por parte de instituciones como la RAE cuando se habla de ciertos temas en específico, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Entonces, hay una cita del libro que me gusta mucho, que es un ejemplo bastante claro, que dice, si alguien va por el campo y ve una hierba y consulta el libro de botánica y no viene, no se le ocurre decir que esa hierba no existe, sino que esa hierba no está en su libro de botánica. Entonces, el problema es que yo use una palabra que no está en el diccionario, o el problema es del diccionario por no registrarla, ¿verdad? Entonces, yo creo que el problema no es de ninguna de las dos cosas, porque el problema no es que yo use una palabra que no está en el diccionario, porque son los hablantes, son las personas hablantes quienes al final van a determinar los cambios que van a quedarse implantados en la lengua. No es una institución, no es lo que diga el diccionario, y tampoco es un problema del diccionario, porque el diccionario es imposible que un libro pueda registrar todas las variantes que pueden haber de una palabra o de una lengua, ¿verdad? O sea, es imposible que pueda registrar absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos que tomarnos el diccionario tan en serio, en sentido de que solamente lo que está ahí es lo que es válido. No hay que tomárnoslo tan en serio, porque es imposible que un libro pueda registrar absolutamente todo, ¿verdad? Y no es la única forma en la que se puede validar el uso de una palabra a través de una institución. Porque también es subjetivo lo que ocurre en las aceptaciones que tiene una institución como la RAE. Por ejemplo, en los años 20 del siglo XX, la RAE definía la palabra independizarse como un neologismo inútil porque existía el verbo emanciparse.
Y esto sucede por el origen del verbo independizarse, que es un americanismo, ¿verdad? Surgió en América con las campañas independistas. Entonces, hay una carga política, obviamente, por la cual España tenía como cierto recelo contra este verbo, ¿verdad? De independizarse, además de que surgió en América. Entonces era definido como un americanismo inútil, ¿verdad? Porque pues tenía toda una carga también política de lo que implicó esas campañas independistas en territorio americano. Por lo tanto, ellos decían, no, no es necesario emanciparse hasta ahí, pero emanciparse no tenía toda esta cuestión simbólica, ¿verdad?, para el pueblo americano. Entonces, ahora Montserrat, vemos, ¿sí? perdón, que me gustaría añadir con algo con lo que acaba de mencionar. Ujú. Bueno, yo inicialmente mi carrera de base, mi formación inicial fue trabajo social, luego empecé en la enseñanza del castellano y literatura, y cuando entro a esta segunda carrera sí me encuentro con este argumento de, como decía una profesora muy crítica, la Santa RAE, ¿verdad? Que nos ilumina. Ujú. Entonces, me causa como gracia como los argumentos y las contradicciones que surgen porque plantean muchas veces desde la lingüística y defensores de la RAE y defensoras que la RAE solamente como acumula o sintetiza y recopila la lengua, ¿verdad? Cómo la usamos. Pero yo siempre se los decía, en el momento en que yo no puedo utilizar cierta expresión o no puedo incluir a una persona porque la RAE no lo tiene aprobado, yo creo que no es un órgano, una institución que solamente sistematiza la lengua, sino que también dicta normas, que esas normas son, bueno, inherentemente ideológicas, ¿verdad? Que muchas Absolutamente. veces esto no se ve. La RAE sí ha tenido como últimamente, bueno, que se le hacen consultas por Twitter, que es como una de las instancias que más ha tenido como contradicciones, porque justamente en la mañana revisaba, nuevamente sigue insistiendo en que no se debe utilizar el desdoblamiento del lenguaje, es decir, el masculino como genérico, pero en Ujú. algún tweet hace como un par de meses sí planteó como la posibilidad de que a las personas se le utilizara el pronombre que deseaban, ¿verdad? Con que se sentían identificados. Entonces, sí es como, hay muchas contradicciones, ¿verdad? Hay una institución como este tema que se resiste históricamente durante siglos a entender que la lengua es de quienes hablamos, que estamos en otro contexto y que yo creo que la sociedad ha avanzado mucho, pero que lamentablemente en la academia hay un sector, un gran sector en carreras o en áreas específicas que siguen defendiendo y a capa y espada la RAE como institución rectora de la lengua, bueno, en este caso en Costa Rica, ¿verdad? O en América Latina. Entonces creo que también es como importante ver cómo esta resistencia selectiva histórica sigue siendo apoyada y sostenida incluso desde la academia, que yo creo que como este taller se marca dentro de una revista académica, también creo que es importante ir reflexionando qué se está haciendo desde la formación para poder replantear y resignificar estas concepciones históricas e ideológicas. Sí, muchísimas gracias, Keylor. Sí, tenés toda la razón. O sea, seguir defendiendo la RAE y pensando que es como el único ente con la capacidad de tomar decisiones sobre la lengua, pues no tiene ningún sentido porque al final somos las personas las que vamos a decidir si un cambio se establece o no, por ejemplo. Pues hace algunos años la RAE no aceptaba la forma aiga como variación de la forma haya, ¿verdad? El verbo haber. Y se utiliza, ¿verdad? Porque el hecho de que una institución diga que no está bien no significa que las personas van a dejar de utilizarla, a tal punto que ya la RAE lo acepta como una variante, como una variación de la forma haya, ¿verdad? Pero no hay una resistencia con este tipo de términos porque no le generan pues tanta incomodidad a la RAE, ¿verdad? Y también el lenguaje inclusivo que no solamente a nivel de la lengua, sino a nivel de otras esferas, como parte de un movimiento feminista, ha generado incomodidad en muchos espacios, pues es esta resistencia que vemos por parte de la RAE hacia este tipo de uso de la lengua, ¿verdad? Lo mismo con anglicismos, la RAE no,
se opone con la misma dureza a la implementación, a la inclusión de anglicismos y adaptaciones, ¿verdad? Que se hacen como creación de verbos como tuitear, y cuestiones así, ¿verdad? Entonces vemos cómo esa resistencia es selectiva y hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? Para no tomarse tan en serio esto de que la RAE es una institución completamente neutra, que solamente está escribiendo y que no hay ahí una postura política detrás, porque no es así. Entonces, ahora vamos a ver implicaciones sociales de vocativos que se dan también en los ámbitos académicos, ¿verdad? En el libro, les recomiendo muchísimo ese libro de Yadira Calvo que se llama De Mujer, Palabras y Alfileres. Ella menciona en uno de los apartados del libro que cuando Laura Chinchilla era presidenta, en varias entrevistas le decían reinita y le decían mi amor, ¿verdad? Para referirse a ella. Entonces, ahorita nos parecería impensable que a Carlos Alvarado en alguna entrevista se le llame como mi rey, ¿verdad? O mi amor o corazón, ¿verdad? Como este tipo de vocativos son más frecuentes para utilizarse, para referirse a mujeres, independientemente de que éstas se encuentren en una posición de poder o no, ¿verdad? Los hombres, aunque estén en otra posición, en este caso el de un periodista, se toman esas atribuciones cuando es una mujer la que está en ese puesto de poder. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, en ambientes académicos, no se opone el grado académico de las personas invitadas, sino que se les pone señor o señora, ¿verdad? Cuando es una mujer joven, en ocasiones se les pone señorita, pero cuando es un hombre joven, no se le pone señorito, ¿verdad? Se le pone señor, también por las implicaciones que tiene el término señorito de peyorativas, ¿verdad? De hacer referencia como si fuese afeminado y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Con un carácter peyorativo. Entonces, vemos también cómo se hace una distinción entre mujeres de acuerdo a su edad, para llamarla señora o señorita, pero cuando es hombre solamente se utiliza señor. Otro de los argumentos, ¿verdad?, que se usa sobre el lenguaje inclusivo es que atenta contra el principio de la economía de la lengua. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos donde el principio de la eficacia está sobre el principio de la economía, que sí es cierto, existe un principio de la economía, pero no es el único principio que existe y no es siempre el más importante. Entonces tenemos acá el principio de la eficacia sobre el principio de la economía. Por ejemplo, tenemos el caso de la palabra rota, que así era como se decía en latín, que cambia a español a rueda. Entonces acá ocurre una sonorización de la consonante, en el caso de este fonema que es la T, se sonoriza y pasa a ser una D. ¿Y por qué ocurre esto? Porque está entre vocales y las vocales son sonoras, son fonemas sonoros. Entonces, es mucho más eficaz, mucho más práctico continuar la sonoridad durante toda la palabra que hacer una pausa y volver a producir un sonido sonoro. Sonoro es cuando hay vibración de cuerdas vocales. Entonces, si ustedes hacen el sonido T, hacen T. Si se tocan la garganta, van a ver que no hay una vibración de las cuerdas vocales, a diferencia de cuando se pronuncia una D, que es D, D, sí hay vibración de las cuerdas vocales. Entonces, acá, pues, es mucho más económico, ¿verdad? No producir vibración de cuerdas vocales implica menor esfuerzo, pero al estar en este contexto de estar entre vocales, ocurre una sonorización de la consonante. Y tenemos el caso del pluscuamperfecto latino, que era con terminaciones, ¿verdad? Las terminaciones de los verbos era lo que nos daba este tiempo verbal, y en español se cambió
a poner el había, la forma del verbo haber, y la terminación en el verbo, ¿verdad? Con lo de los participios. Entonces, si vemos, es mucho más extenso tener que escribir la forma del verbo haber que corresponda, más el verbo con su terminación, que escribir un solo verbo con terminación. Es mucho más extenso como se hizo en español, pero resulta un poco más regular. Entonces acá vemos que está el principio de la eficacia sobre el principio de la economía, ¿verdad? En español esto es mucho más extenso que como era en latín, pero resulta más eficaz. Ahora, ¿alguien tiene alguna consulta, algún comentario hasta el momento? Bueno, avanzamos. Entonces, vamos a hablar sobre las estrategias que nos presenta la lengua para hacer un uso más inclusivo del lenguaje. Entonces, las podemos clasificar en dos grandes grupos, que serían neutralización y feminización, ¿verdad? Entonces, tenemos acá la neutralización, que podría ser como el uso de sustantivos colectivos, nombres abstractos o epicenios. Ay, acá no está el de epicenios, pero bueno, epicenios podría ser como la palabra persona, ¿verdad? Que no tiene un género específico, y los sustantivos epicenios son aquellos que, o sea, no van a variar, no se le agrega como un artículo femenino o masculino a este sustantivo, sino que solamente hay una forma, ¿verdad? Entonces acá podemos cambiar el hombre por la humanidad, los niños por la niñez, los trabajadores por el personal, los políticos por la clase política, los directores por las direcciones, o los investigadores por las personas investigadoras. O sea, acá estaba el de epicenios. O podemos hablar de formas impersonales, ¿verdad? Por favor, pasen todos a la presentación del libro. Se puede cambiar por se les invita a pasar a la presentación del libro. Y la omisión del sujeto. En este caso, en español, pues el verbo ya nos dice la persona de la que estamos hablando, ¿verdad? La persona gramatical, si es primera, segunda, tercera persona, singular o plural. Entonces acá tenemos, nosotros defendemos los derechos humanos por defendemos los derechos humanos. Ya se sabe que se está hablando de primera persona plural por el verbo defendemos, ¿verdad? Ya se sabe que es un nosotras o un nosotros. Tenemos estos otros del uso de infinitivos. Los empleados que escriben con lenguaje incluyente contribuyen a la igualdad. Escribir con lenguaje incluyente contribuye a la igualdad. Y pronombres como el pronombre quienes o quién, aquellos que asistieron a la capacitación recibirán una constancia, se puede variar por quienes asistieron a la capacitación recibirán una constancia. Y estas formas de feminización, que también se pueden llamar con formas de desdoblamiento, los jefes del departamento tienen que elaborar un reporte mensual, las jefes y los jefes del departamento tienen que elaborar un reporte mensual, y estas que puede ser con artículo diferenciado, paréntesis, barra, o el femenino de las profesiones, el estudiante, la estudiante, el o la especialista, el traductor, la traductora, el abogado o la abogada, directoras y directores, profesores, profesores. Con esto siempre hay que tener cuidado porque era lo que les decía al inicio, ¿verdad? Puede volverse muy binario, estar hablando solamente de masculino y femenino, ¿verdad? Y en ciertos contextos puede no ser suficiente. También hay otras formas, ¿verdad?, que se están dando en otros contextos en los que también, además de masculino y femenino, se pone las formas con ¿verdad?, que han estado tomando tanta fuerza. En algunos espacios académicos todavía la forma pues no es tan aceptada, pero en otros espacios académicos sí, libros, hay tesis que se están produciendo y utilizan la forma en esos otros espacios que son más formales, ¿verdad? Pero también la está tomando partida en esos espacios. Entonces aquí también podrían agregarse esas formas, y siempre también es importante tener en cuenta en estas formas, cuando vamos a poner dos, de no generar una jerarquía de géneros. Entonces no poner siempre lo masculino de primero y de segundo lo femenino,
porque igual si no sigue siendo como lo agregado, ¿verdad? O dentro del paréntesis siempre lo femenino, o después de la barra siempre lo femenino, sino que se puede variar para no crear una jerarquización donde siempre va un género primero. Entonces a veces se puede poner primero lo femenino y después lo masculino y viceversa. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda o comentario hasta el momento? No, bueno, ok, entonces vamos a pasar a una práctica. Para esto, vamos a ver cuántas personas somos. Ok, vamos a hacer dos grupos. Dos grupos y yo les voy a pasar por el chat unos ejercicios que vamos a realizar en grupo. Vamos a ver. Ok, se los voy a colocar en el chat. Entonces lo copian antes de irse. Ahí es. Y vamos a ver, vamos a asignarles. Listo, ahí está. Ya pueden ir, ya pueden entrar a las sesiones. Voy a ir a las salas de grupos a atender consultas de quienes estén ahí.
Montserrat, tienes el micrófono. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar tiempo que terminen de regresar todas las participantes. Listo, yo creo que ya estamos. Ok, entonces, no sé si quieren iniciar el grupo 1, el grupo 2, con el ejercicio número 1. Igual, todas vamos a participar con los ejercicios. Entonces, vamos a ver, las personas del grupo 1 que quieran comentar qué fue lo que pusieron en este ejercicio. Yo no recuerdo cuál número de grupo éramos. Bueno, entonces no importa. ¿Tu grupo? El 2, Julia. Gracias. Es que no sé, la compañera que estaba tomando nota, si nos ayuda a compartir lo que logramos. Ok, sí. Bueno, en esa pusimos la única reacción favorable fue la de una magistrada. Eliminamos mujer. Ujú. Perfecto. ¿Y las personas del otro grupo? ¿Cuál fue la respuesta? También También. mujer y dejamos solo magistrada. Perfecto, perfecto. Y eso es, o sea, las dos soluciones están muy bien, ¿verdad? Porque no es necesario poner mujer cuando se está utilizando la forma femenina de esa profesión, ¿verdad? Entonces no es necesario la utilización de mujer, a veces también utilizan como femenina o cuestiones así, eso no es necesario. En el siguiente, en la siguiente oración, el grupo de Julia. Vamos a ver, es que yo estaba apuntando en una hoja y no sé si lo apunté bien, pero el propósito era como enfatizar en que la cantidad de profesores es mayor y no poner como la parte de que el total de mujeres profesoras sigue siendo inferior. ¿Puedes repetir lo de el total? Digamos que era enfatizar en que el total de los profesores, bueno, el total sigue siendo Inferior. digamos, eliminando la parte de que la cantidad de mujeres es inferior, de mujeres profesores, era nada más enfatizar en que el total sigue siendo, digamos, la cantidad de profesores sigue siendo mayor. La idea que menciona la compañera era, por ejemplo, decir en los encuentros nacionales de educación la mayor cantidad de participantes son profesores, ¿verdad? Y no insistir, ¿verdad? O no recalcar la inferioridad en cantidad porque de mujeres, ¿verdad? Sino decir que simplemente la mayor cantidad de personas en esos encuentros son hombres. Ok. Sí, acá también, bueno, eso que pusieron las compañeras, ¿verdad? O si se quiere como mantener un poco más lo que dice la oración, lo que se puede hacer es, al igual que en la primera oración de mujer magistrada, es quitarlo de mujeres profesoras, porque no es necesario poner mujer. ¿Acaso acá hablamos de es inferior al de hombres profesores, ¿verdad? No se hace la aclaración de hombres profesores, entonces no debe hacerse tampoco la de mujeres profesoras. Solo hablar de profesoras y profesores es suficiente también. En el ejercicio 2, bueno, perdón, el grupo 2 o el otro grupo, ya les cambié yo el número, yo creo, pero el otro grupo con respecto a esta oración. Lo pusimos. Nosotros, ay, dale. No, vos eras las que estabas anotando. No, era nada más para decir que lo dejamos igual a como usted dijo, o sea, quitar mujeres.
Ok. Em, el ejercicio, vamos a bajar un poquito porque no tenemos mucho tiempo y para poder abordar como variedad de estrategias. Entonces, en el ejercicio 4, por ejemplo, el grupo, bueno, cualquiera de los dos grupos que quiera iniciar, los dos van a participar. Bueno, lo que nosotros llegamos a la conclusión es que no solo las madres trabajan, ¿verdad? Al final de la oración. Entonces ahí pusimos, porque las madres y los padres trabajan. Ujú. Sí, también reflexionamos que también en esa oración la idea de fondo es que las madres son las únicas que se encargan de estas labores, de los víveres, de los trabajos domésticos. Ujú. Sí, eso ocurre muchísimo. De hecho, unos documentos que, bueno, lo trabajaremos mañana, donde también se puede ver un poco ese sesgo sexista, ¿verdad? Donde cuando se habla de consumir, cuando se habla de realizar compras, sobre todo si se trata como de supermercados y estas cuestiones, siempre está como delegada esa función a la figura femenina del hogar. El otro grupo quisiera comentar algo respecto a esta oración. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Entonces, los antiguos egipcios permitían a sus mujeres libertad de movimiento. El grupo de Julia. Si no mal recuerdo, nosotros lo que hicimos fue, disculpe, es que hay una construcción acá y hay un escándalo. No te preocupes. Dice, los antiguos egipcios, lo que hicimos fue poner, si no me equivoco, en el antiguo Egipto, las mujeres tenían libertad de movimiento, ¿verdad? O poseían libertad de movimiento, o ejercían libertad de movimiento. Muchas gracias. El otro grupo. Igual que la compañera, así como que cambiamos lo de los antiguos egipcios por el antiguo Egipto, el permitían, lo quitamos y pusimos las mujeres tenían libertad de movimiento. Ujú. Sí, acá es súper importante, bueno, además de esto, ¿verdad? Que habla de los antiguos egipcios, utilizan este posesivo, ¿verdad? De sus mujeres como si fuesen objetos de su pertenencia, ¿verdad? Y que es parte del el análisis que hacemos cuando trabajamos el lenguaje inclusivo, ¿verdad? No solamente es esto de cambiar y poner masculino y femenino o este tipo de cosas, ¿verdad? Sino cómo estas otras cosas también nos comunican demasiado, ¿verdad? Por ejemplo, este posesivo de sus mujeres, ¿verdad? Entonces es bastante importante que lo hayan tomado en cuenta. Ahora el ejercicio 5, cualquiera de los dos grupos que quiera iniciar. Ahí tuvimos como que algunas dudas. Pero bueno, lo que pusimos fue, eh, serán suplentes de la junta directiva las respectivas personas viceministras del ramo que la integran. La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Niño, y ahí, ¿verdad? Algo que no, bueno, creo que no comentamos, eso solo de derechos del niño, ¿verdad? Como que hay un problema ahí, pero eso no lo comentamos. Y la representación de los organismos no gubernamentales tendrá una persona suplente. Y en la de abajo pusimos, en caso de ausentarse la presidencia de la junta directiva, ejercerá dicho cargo la persona ministra según el orden de procedencia señalado en este artículo. Ujú. ¿Y el otro grupo? Ok,
Ok, bueno, en la primera parte pusimos las personas suplentes de la junta directiva. Me parece que, creo que en la parte de los respectivos ministerios, mis ministerios del ramo que lo integran, me parece que íbamos a poner es que esa parte no la apunté, pero era algo relacionado a aquellas. Y después en el procurador adjunto para la defensa sería la Procuraduría Adjunta para la defensa de los derechos del niño y pusimos de la niña y también del adolescente. Y en la última parte sería la persona representante de los organismos no gubernamentales tendrá una o un suplente. Ok. Hasta ahí. Sí. Listo. Bueno, acá, bueno, vimos que habían bastantes cosas, ¿verdad?, que se podían mejorar en este pequeño fragmento. Y bueno, acá, ¿verdad?, cuando habla de la defensa de los derechos del niño, perdón, esto también podría cambiarse a los derechos de la niñez, por ejemplo, ¿verdad?, que es bastante utilizado ahora, por ejemplo, cuando se habla del día que se habla del Día del Niño, ¿verdad?, que todavía se menciona mucho, el Día del Niño y la Niña o el Día de la Niñez. Entonces también esa podría ser una posibilidad. Como vemos, no todas las estrategias pues nos van a funcionar siempre en los mismos contextos porque a veces necesitamos hacer un poco más específico, entonces tal vez un sustantivo colectivo no nos vaya a funcionar en ese contexto en específico, pero se trata de justamente conocer todas las posibilidades que tenemos y utilizar la que mejor quede en cada contexto y con la que también nos sintamos más cómodas y cómodos, ¿verdad? No significa que una sea mejor que otra o que una esté bien, que otra esté mal, ¿verdad? Solamente son diferentes formas que pueden servir para diferentes contextos. Entonces, no hay una sola respuesta correcta, ¿verdad? Son diferentes estrategias que podemos utilizar para cambiar estos fragmentos y mejorarlos en cuestión de hacer una redacción un poco más inclusiva, teniendo como en cuenta el género. Vemos que incluso casi no se han utilizado, bueno, ustedes no han mencionado las formas dobles, ¿verdad? O la utilización de paréntesis o las utilizaciones de barras o de desdoblamientos y que es lo que más se conoce como lenguaje inclusivo, ¿verdad? Que la gente habla o piensa en lenguaje inclusivo y piensa que tiene que estar hablando todo el tiempo de todos y todas, niños y niñas, ¿verdad? Y vemos que en estas soluciones que ustedes han dado, no han utilizado esas formas. Entonces vemos que realmente la lengua nos permite tener otras estructuras que no tienen nada que ver solamente con estar duplicando formas, ¿verdad? Sino que la lengua es muy rica y tenemos otras herramientas, otras estrategias para utilizar que permiten que el texto tenga pues dinamismo y que se pueda incluir a más personas. Entonces, ya por último, no sé si quieren comentar el ejercicio 6. Empezar. Sí. ¿Sí? Bueno, nosotros porque sí utilizamos esto de desdoblamiento, creo que es. Bueno, nosotros vecinos lo cambiamos por habitantes de Cerumilla que se enfrentaron a personal de la municipalidad y en esto de muchos lugareños nosotros pusimos lugareños y lugareñas. Temen a lo que sigue. Y en la última pusimos 4 personas funcionarias de la municipalidad acompañadas por. Perfecto, muchas gracias. El otro grupo, el grupo de Julia,
¿verdad? Julia, Alejandra, no recuerdo quién es más. Ok, bueno, en la primera pusimos, en vez de vecinos, pusimos la comunidad de Salumilla. Ujú. En vez de empleados de la municipalidad, pusimos, se enfrentaron a la municipalidad y a la fuerza policial. En la segunda pusimos la población del lugar en vez de lugareños. Y en la última pusimos 4 integrantes del personal de la municipalidad en compañía de la policía. Perfecto, Listo. muchas gracias. Un Bueno, gusto. como vemos, hay muchísimas formas, ¿verdad? Vimos que los dos grupos presentaron formas diferentes, incluso en algunos casos muy diferentes, para los mismos ejercicios, ¿verdad? Y esto nos habla justamente de esa diversidad que les digo, de posibilidades que nos permite la lengua para crear una redacción teniendo en cuenta este aspecto de la inclusividad de género. Entonces, les agradezco mucho por haber estado acá, por haber participado activamente de los ejercicios, por haber creado estos espacios de discusión en los grupos en los que estaban trabajando. Y no sé si alguna o alguno quiere hacer algún comentario final. Hasta aquí llegaría la sesión de hoy y nos veríamos el viernes para continuar. Ahí vamos a ver un poco más sobre los esfuerzos que ha hecho la universidad específicamente respecto a este tema, lo que han hecho también otras universidades del país y pues también vamos a seguir trabajando con más ejercicios prácticos para que vayamos soltándonos un poco con esto y pensando, ¿verdad? Un poco más y reflexionando en cómo podemos ir cambiando la redacción y hacer un uso más inclusivo del lenguaje. El espacio es de ustedes, si quieren comentar algo, si quieren decir algo, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Y si no, pues entonces deseo... bueno, Julia, ¿sí? No, solo quería agradecerle a ustedes por la organización del taller, la verdad que muy bien todo y pues nos veríamos. Gracias. Bueno, si nadie más tiene algún comentario, pues muchísimas gracias a Montserrat. Nuevamente, como les dijo Montserrat, nos vemos el viernes nuevamente a las 9 de la mañana y se les estará mandando el enlace por el correo electrónico, igual lo estamos transmitiendo por Facebook, pero la participación activa sí se hace por medio de la plataforma Zoom. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Montserrat, muchísimas gracias, nos vemos el viernes. Nos vemos, hasta luego.